febrero del 2025 y también la CTS correspondiente al periodo de noviembre, bien, para un trabajador que había ingresado el 1 de junio del 2025. Bien, entonces vamos a empezar con el primer casito. Bien, a ver, el primer casito nos plantea lo siguiente, ¿no? Calcular el descuento de la AFP que se le realizará al trabajador por el mes de abril del 2025, si su sueldo es 1.800, ¿bien? Y también recibe asignación familiar. El trabajador está en la AFP íntegra y está en el sistema de comisión por flujo. Bien, entonces si está en el sistema de comisión por flujo, se entiende que cada vez que le paguen su sueldo le van a descontar el fondo de pensiones, que es el 10%, la comisión mensual y también la prima de seguro. Entonces nosotros lo que básicamente tenemos que hacer es ingresar para poder visualizar sobre todo cuál es la comisión que se cobra la AFP en los periodos de devengue. Bien, entonces tú simplemente colocas comisión AFP y se te va a abrir en el primer icono esta pantallita. Bien, básicamente las comisiones no han cambiado, pero por ejemplo en este caso que nos hablan del periodo abril 2025, yo entraría acá, ¿no? Periodo de devengue, abril 2025, y busco cuáles son los datos que se manejan para ese periodo, ¿no? Bien, como nos dice que está en AFP íntegra, entonces sabemos que el fondo de aporte obligatorio para todas las AFPs es 10%, ¿bien? La prima de seguro 1.37 y la comisión por flujo 1.55. Bien, entonces simplemente voy acá a mi cuadrito y lleno los datos, ¿no? Bien, ya sé cuáles son los porcentajes que debo de descontar para cada uno de estos detalles. Bien, lo primero que tengo aquí que considerar es la remuneración computable, es decir, para que yo pueda de aquí hacer el descuento respectivo, ¿no? Como esta persona, si bien su remuneración bruta es 1.800, pero tiene este beneficio de recibir asignación familiar, entonces su remuneración total en el mes va a ser 1.913. Bien, la suma de ambos conceptos. Bien, ahora sí hago el descuento de la AFP, ¿no? Que me dicen que está en AFP íntegra. Yo ya sé que el fondo de pensiones es 10%, la comisión 1.5 y la prima de seguro 1.37. Bien, simplemente empiezo a calcular, ¿no? El 10% de 1913, el 1.55 también de 1913 y el 1.37 de 1913. Bien, listo. Entonces, el total de descuento de AFP es la suma de los tres conceptos. El neto que se le va a pagar a este trabajador es la diferencia, ¿sí? La diferencia de esta remuneración menos el descuento de la AFP. Bien, la misma situación es para el siguiente trabajador, ¿no? El siguiente trabajador, en este caso, él está en AFP Pro Futuro. Bien, este trabajador si no tiene asignación familiar, entonces no tenemos por qué considerarlo. Bien, le coloco acá su remuneración bruta, asignación familiar 0, total de remuneración 2.300. Como me dice que está en Pro Futuro, entonces empecemos con el tema del descuento de fondo, ¿no? El 10% de 2.300, la comisión que maneja en este caso Pro Futuro es 1.69, es una de las AFP que tiene la comisión más alta. Bien, entonces sale de la multiplicación 38.87 y la prima de seguro sí es la misma, ¿no? En porcentajes. Bien, nos sale 31.51. En total el descuento de la AFP para este segundo trabajador es 300.38 y el neto a pagar será pues la diferencia. Bien, la diferencia entre el total de la remuneración menos el descuento de la AFP. Bien, entonces nos sale este importe. Bien, a ver, ahora vamos al tema del
calcular una gratificación proporcional, ¿bien? Pero tratándose pues de meses completos, ¿bien? Meses completos, ¿no? Sobre todo si un trabajador de repente entra a trabajar, digamos, a medio mes o los últimos 5 días del mes, bueno, por ese mes no tendrás que calcular pues los días, ¿no?, de la gratificación, sino que tendrías que calcular por los meses completos, ¿bien? Dentro de este semestre. A ver, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a bajar un poquito. A ver, tenemos el tercer caso donde nos dice calcular la gratificación de julio 2025 que le corresponde recibir a un trabajador que ingresó a laborar el 1 de marzo del 2025, ¿bien? Y su sueldo es 3.000 soles y también recibe asignación familiar. Bien. A ver, luego también tienes otro trabajador, ¿no? Otro trabajador en el punto número 4, donde te dice, ¿no? Calcula la gratificación de diciembre, bien, que le corresponde recibir a un trabajador que ingresó a laborar el 15 de octubre del 2025 si su sueldo es 2.500. ¿Bien? Y finalmente tienes en el punto número 5, te dice calcular la gratificación de julio 2025 que le corresponde recibir a un trabajador que ingresó a laborar el 10 de junio, ¿bien? Si su sueldo es 4.000 soles. A ver, chicos, este caso yo lo he consolidado, ¿ya? Sobre todo el cuadro de las fechas de ingreso de estos trabajadores para así poder trabajar más fácilmente el tema de la remuneración computable, ¿no? Bien, para el cálculo de la gratificación. Entonces yo acá tengo el empleado número 1 que ingresó en marzo del 2025, donde su remuneración bruta es 3.000 soles y la asignación familiar que él tiene según el dato del ejercicio, bueno, en total su remuneración computable, ¿no?, para el cálculo de la gratificación sería 3.103. Bien. Ahora, para el segundo empleado, donde vamos a calcular la gratificación de diciembre, ingresa el 15 de octubre del 2025, remuneración bruta 2.500, en este caso no tiene asignación familiar, entonces la remuneración computable simplemente será 2.500. Bien, para el segundo caso. Para el tercer caso nos piden que calculemos la gratificación de julio, ¿bien?, para este trabajador que ha ingresado el 10 de julio. Entonces, la remuneración bruta que nos plantean es 4.000 soles. Este trabajador tampoco tiene asignación familiar y por lo tanto su remuneración computable sería 4.000 soles para el cálculo de la gratificación. Sin embargo, como en este último caso nos están pidiendo que calculemos la gratificación del mes de julio, ¿bien?, nosotros sabemos que el semestre correspondiente a la gratificación va a ir desde enero hasta el 30 de junio, ¿verdad? Como él ha ingresado el 10 de junio, entonces ni siquiera tiene un mes completo en este semestre computable para la gratificación. Por lo tanto, a este trabajador no le va a corresponder que le paguen gratificación en el mes de julio, ¿bien? Recién se le va a pagar su gratificación, digamos, ya completa, ¿no?, para el mes de diciembre. Bien, entonces para el empleado número 3 no tendríamos que hacer cálculo alguno. ¿Por qué? Porque él ni siquiera tiene un mes de trabajo al momento pues del periodo computable para el cálculo de la gratificación. Bien, entonces para el caso del empleado 1 y el empleado 2, sí. A ver, entonces vayamos con lo siguiente, ¿no? A ver, para el empleado 1 nosotros tenemos una remuneración computable de 3.113, ¿bien? Y por lo tanto hallaremos el monto mensual que le tocaría por la gratificación, ¿no? ¿Por qué tenemos que hallar el monto mensual? Porque sabemos que estos trabajadores han ingresado en distintas fechas y no todos tienen pues un semestre completo dentro del periodo computable de la gratificación. Bien, entonces su gratificación mensual, sí, pasa. Bien, entonces su gratificación mensual
Luego a ello le tienes que calcular la bonificación extraordinaria, que es el 9%, ¿bien? Del monto, en este caso, que te ha salido como gratificación. Bien, ahí tú puedes ver la fórmula. El total a recibir va a ser 2.262.10. Bien, la sumatoria de ambos importes. Ahora veamos el tema de la gratificación para el empleado número 2. A ver, la misma operatividad, ¿no? Ya tenemos la remuneración computable, simplemente vamos a hallar acá el importe mensual, ¿bien? Que le tocaría, ¿no? 2.500 entre 6 te da este importe, ¿bien? Ahora, el periodo laborado va a ser 2 meses, ya que él entra el 15 de octubre y tratándose de gratificación yo voy a contar pues los meses completos, ¿no? En este caso los meses completos solamente serían noviembre y diciembre, 2 meses. Bien, listo. Gratificación total 833.34, proviene la multiplicación, a esto le adicionas el 9% de la bonificación extraordinaria y el total pues a recibir por esta gratificación de diciembre sería 908.34 soles. Bien, listo. Entonces con ello ya hemos completado el tema del cálculo de la gratificación. Bien, a ver. Y por último tenemos el cálculo de la CTS. ¿Ya? Por último el cálculo de la CTS. A ver. Vamos a bajar ahora un poquito para leer los enunciados. ¿Ya? A ver, en el tema del cálculo de la CTS nosotros tenemos 2 trabajadores, ¿no? Te dice para el primer trabajador que calcules la CTS del periodo mayo que le deben depositar, ¿no? Si se sabe que él ingresó a laborar el 1 de febrero del 2025 y su sueldo es 2.800, ¿bien? Y el otro caso es que tú calcules la CTS del periodo noviembre, ¿sí? Del periodo noviembre, ¿no? O que se debe depositar en noviembre. Bien. Para un trabajador que ingresó a laborar el 1 de abril del 2025 y cuyo sueldo, en este caso, es 1.900, ¿no? Y aparte recibe su asignación familiar. Bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá tengo un empleado 1, el cual ingresó a trabajar el 1 de febrero del 2025, remuneración bruta 2.800, no tiene asignación familiar, entonces su remuneración computable para este cálculo de la CTS va a ser pues 2.800. Bien. Luego tienes el empleado 2 que entró a trabajar el 1 de abril del 2025, remuneración bruta 1.900, él sí recibe asignación familiar, remuneración computable 2.013 soles. Bien. Listo. Ahora vayamos con el cálculo de la CTS del periodo mayo para el empleado número 1. A ver, chicos, para nosotros calcular la CTS tenemos que tener el dato obviamente de la remuneración mensual, ¿no? Y a ello le tienes que adicionar 1/6 de la gratificación percibida. Bien, 1/6 de la gratificación percibida, pero debes de tener en cuenta la gratificación que ha percibido el trabajador justamente en el periodo en el cual pues se va a depositar la CTS. Bien, entonces yo tengo lo siguiente, ¿no? Para el empleado número 1 su remuneración es 2.800. Ahora a ello le tengo que agregar 1/6 de la gratificación percibida. A ver, para el periodo en el cual se tiene que depositar la CTS, que es mayo 2025, este trabajador no ha recibido gratificación alguna. Bien, no ha recibido gratificación alguna. Tú sabes que el periodo a depositar, ¿no? De mayo 2025 se estaría computando ¿desde cuándo? Diciembre anterior. De noviembre hasta abril, ¿verdad? Noviembre, en este caso, del 2024 hasta abril del 2025. Entonces, en ese periodo él no tiene gratificación
yo voy a hallar pues el monto mensual, ¿no? Porque voy a calcular la CTS también en forma proporcional a los meses que ha ido laborando en este periodo para el depósito, ¿no? Bien, entonces yo voy a dividir 2.800 entre 12, ¿bien? Entre 12. Y luego lo voy a multiplicar por los meses que ha laborado efectivamente para este periodo del depósito, ¿no? Bien, en este caso sería 3 meses, ¿sí? Febrero, marzo y abril. Bien, 3 meses completos. Entonces, el total de la CTS que se le debe depositar a este trabajador para el periodo mayo 2025 sería 700 dólares. Bien, listo. Ahora vayamos con el otro caso. A ver, el otro caso. Tenemos la CTS del periodo noviembre 2025 para este empleado número 2. Bien, chicos, a ver, para este empleado número 2 tenemos la remuneración computable, que ya sabemos que es 2.013 soles. Bien, a esto se le tiene que agregar un sexto de la gratificación percibida. Bien, para este depósito de noviembre 2025, este trabajador ya ha recibido una gratificación, ¿sí? ¿Qué gratificación ha recibido? Justamente la del periodo julio, ¿sí? La del periodo julio. Bien, entonces nosotros tenemos aquí que calcular cuánto es la gratificación que ha recibido en el periodo julio. ¿Por qué? Porque él no ha trabajado en sí un semestre completo, ¿no? Al momento de recibir esta gratificación. Bien, entonces acá yo he hecho un cuadrito para calcular la gratificación percibida justamente al mes de julio. Bien. A ver, remuneración computable igual 2013. Bien. Ahora hallamos el monto por mes, ¿no? Por mes, que sería un sexto. Bien. Te da 335.50, y de acuerdo a los meses laborados que él tenía hasta la fecha en que recibió su gratificación, el total de la gratificación que él tendría para julio, o que habría percibido, ¿no? Para julio del 2025 sería 1.006.50 céntimos. Bien, entonces sobre este monto de gratificación yo voy a calcular un sexto. Bien, es decir, voy a dividir 1.006.50 entre 6, ¿ya? Un sexto de la gratificación percibida. En total, el monto que me va a dar, ¿no? Para el cálculo ya de la CTS sobre la remuneración a considerar va a ser 2.180.75, ¿no? La suma de ambos importes. Ahora hallo el monto mensual, simplemente divido 2.180 entre 12, acá tú puedes ver la fórmula, ¿bien? Y luego lo multiplico por el número de meses laborados, ¿no? En este caso sí, para el momento ya del depósito de la CTS de noviembre de 2025, este trabajador sí ya tiene elaborado pues su semestre completo, ¿no? Que va desde mayo hasta octubre. Bien, y el total de CTS a depositar sería 1.090.38 soles. Bien. Bien, chicos, entonces eso sería todo respecto a la actividad virtual que se les había planteado la semana anterior, ¿ya? Entonces acá simplemente lo voy a guardar, igual lo tienen en el aula virtual, ¿ya? Lo tienen ahí ya publicado, visible en el aula virtual, ¿ya? Bien. Vamos entonces a cerrar. Y ahora vamos a ver otro tema, ¿ya? También vinculado pues al tema de las planillas.